Buenos días, así comenzamos nuestro día en la pequeña ciudad de Frankrijk. Somos Angie y Antonio, nos encontramos en Sudáfrica en las afueras de Ciudad del Cabo y hoy vamos a visitar la región vinícola y gastronómica de Frankrijk. La región vinícola del Cabo está compuesta principalmente por 3 ciudades, Stellenbosch, Paarl y en esta oportunidad nosotros escogimos Frankrijk, la cual queda a 1 hora de Cape Town. Parte importante de la experiencia acá es escoger un buen hotel. Muchos quedan en haciendas vinícolas. En esta oportunidad nosotros escogimos un hotel boutique ubicado en una granja donde siembran lavanda. En esta área la relación costo-beneficio es excelente. Y bueno, después de refrescarnos un poco, arreglarnos, nos vinimos a esta cervecería que se llama Tuk Tuk. Y bueno, yo voy a probar esta cerveza que está hecha aquí y es un estilo Weiss que es alemana. Está buenísima. Bueno, yo pedí una lager. Perfecta, no está fuerte, pero tiene cuerpo, tiene sabor. Me encantó. Está muy buena. Y bueno, se preguntarán por qué hoy estamos tomando cerveza si estamos en la región de vinos. Mañana va a ser dedicado a hacer catas de vino. Con un delicioso risotto vamos a cerrar nuestra primera noche en la región de Cape Town. Absolutamente perfecto. La textura del arroz está espectacular para un risotto. Con un día un poco lluvioso partimos a realizar nuestro recorrido por algunos de los mejores viñedos del área. Escogimos esta época porque el otoño y el invierno son las mejores épocas para realizar safaris en algunas de las reservas de África Meridional. Buenos días, así comenzamos nuestro día en la pequeña ciudad de Frankrijk. Estamos muy cerca de Ciudad del Cabo. Esta ciudad se fundó hace aproximadamente 400 años por franceses. Y bueno, ahorita vamos a comenzar nuestra primera cata en uno de los lugares más espectaculares donde se hace vino en el mundo. Este viñedo se llama Holdingmans y vamos a hacer nuestra primera cata de vino y este blanco se llama Chenin Blanc. Bueno, la verdad que es muy temprano en la mañana, así que no estaba esperando tomar vino tan temprano, pero está sabroso, bastante suave, tiene bastante sabor a fruta, pero no es tan dulce. Creería que se puede acompañar muy bien con unos quesos. Bueno, aquí nosotros en Holdingmans pedimos el paquete de cata que se llama Platino y cuesta 120 rands por persona, que equivalen a $8.50. Este vino que vamos a probar ahorita es un Chardonnay y se acompaña muy bien con ostras o pescados con alguna salsa de limón, así como algo cítrico. Un poquito fuerte. Está sabroso, pero es un poquito fuerte. Este lo habían servido en el vaso hacía unos minuticos para que se le empezara a ir un poco el frío porque lo tenían en la nevera. Bueno, yo no soy un experto ni aficionado a los vinos, es más, me gusta más como las cervezas, pero las regiones de vino son muy lindas y aquí estamos probando vinitos. Está bueno, salud.
quinto y último vino de nuestra cata. Y a ver si recuerdo lo que me dijeron. También es una combinación de 3 vinos rojos. Tiene 72% de Cabernet Sauvignon, 22% de Cabernet Franc y 6% de Merlot. A ver. ¿A qué te sabe? Estamos en uno de los viñedos más famosos de la región, se llama Boschendal. Hace 4 años habíamos estado acá y nos había encantado, pero no habíamos probado el restaurante, entonces hoy vamos a ir a probar la comida a ver qué tal. Estamos en Boschendal. Bueno, hicieron una excepción para nosotros porque vamos a hacer la cata de vino sentados en la mesa del restaurante, que generalmente no lo hacen de esa manera, pero como hay poquita gente, vamos a hacer la cata y vamos a almorzar a la vez. Y como pedimos comida de carnes rojas, vamos a hacer una cata de vinos rojos también. El primero que nos sirvieron es un Shiraz del 2019. El Shiraz se identifica sobre todo por notas achocolatadas y un sabor un poco ahumado. Está delicioso. Salud. Aquí pedimos una carne estilo ribeye. Pedimos unos raviolis rellenos de brisket, que es una carne espectacular. Y además pedimos unas fritatas de vegetales que además vienen acompañadas de un mousse de queso de cabra. Está espectacular. De verdad que una de las mejores comidas de mi vida. Yo no sé si este restaurante tiene estrellas Michelin o no, pero si fuera por mí le pondría todas. Está espectacular. Excelente, excelente, excelente. Nuestra siguiente parada fue a visitar este viñedo de nombre impronunciable, donde en un día abierto se puede disfrutar de las hermosas vistas características de esta región vinícola. Acá llegamos a otro viñedo que se llama Grande Provence y acá vamos a comer ostras con una champaña o vino espumoso rosado. Salud. Está bueno. Le puse sal y pimienta porque vi a los de al lado poniéndole sal y pimienta y un poquito de limón, por supuesto. Si no quieren manejar para poder hacer sus catas más relajados, también existe la posibilidad de tomar este trencito. El Wine Tram hace un recorrido por los viñedos más lindos y famosos de Franschhoek.
esta es nuestra última parada. Ahorita vamos a cenar. Este es el restaurante de un viñedo que se llama Dieudonné. El restaurante se llama Manger o Roca, que parece que así se ve en el mapa. Y bueno, tal vez este lugar sería chéverísimo venir un poco más temprano, porque sí se nota que tiene una vista espectacular desde aquí. Ahorita, como ya está muy oscuro, solamente se ven las lucecitas de la ciudad, pero sí tal vez podría ser la parada del atardecer. Llegó nuestra cena y yo pedí una pasta con frutos del mar en salsa arrabbiata. Y yo, mire, este espectacular pedazo de sirloin con puré de papa. La verdad, aquí en Sudáfrica la carne es muy buena, de muy buena calidad y los precios muy razonables. Deliciosa. Recomendadísimo el lugar. Definitivamente Sudáfrica es un destino totalmente gastronómico. Acá termina nuestra breve visita a Sudáfrica y ahora nos sumergiremos en una de las regiones más salvajes y vírgenes de toda África, el delta del Okavango en Botsuana.